Bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Afonso Solac, soy ingeniero civil del Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros. Estaré con vosotros compartiendo de estos próximos minutos, esta próxima una hora, hablando un poquito de sostenibilidad junto a mi compañera Paloma Martínez, arquitecta técnica también del Departamento de Desarrollo. Buenos días, Paloma. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí listos para este curso y con muchas ganas y dando gracias a todos los que se han inscrito y que nos van a acompañar hoy. Muy bien, como sabéis, en este momento estamos en nuestra fase de cuarentena. Si por algún motivo asistís a este seminario, la grabación de este seminario y no el seminario en directo, estamos trabajando desde casa. Desde pues, hace ahí unas 4 semanas, CIP está organizando pues, una serie de jornadas con diferentes temas en este modo webinar. Y nos toca durante esta semana, la semana anterior y esta semana, hablar un poquito ahí de cómo usar las herramientas de CIPE para pues, conseguir proyectos más sostenibles, ¿vale? Simplemente haciendo un repaso aquí en lo que hemos hablado. Hemos estado hablando, pues, algunos compañeros de especialistas ahí, expertos en HVAC, hablando de sistemas de aerotermia. Hemos visto un poco de la parte de diseño de edificios pasivos, usando ahí CIPE-Therm Load, CIPE-Therm H+, ¿vale? Bueno, los expertos de electricidad y de hidráulica han hablado de diseños de placas fotovoltaicas o de captación solar térmica. Ayer Víctor ha hablado de la parte de iluminación, bueno, usando ahí CIPE Lux y CIPE Lux Lit. Y hoy lo que haremos será utilizar dos herramientas que son, bueno, bastante conocidas de la mayoría de nuestros clientes, dos herramientas ahí muy potentes que son CIPE-CAD y CIPE-CAD-MEP. Vamos a usar estas dos herramientas para generar un modelo BIM y este modelo BIM lo vamos a conectar con Arquímedes y el generador de precios y hacer lo que sería el análisis del ciclo de vida de esta edificación, ¿vale? También comento que hemos añadido una nueva jornada que no estaba en el plan inicial de este ciclo, que surgió un poquito después. La jornada será el próximo martes 5 de mayo, donde, bueno, Paloma estará otra vez junto a Diego Rodríguez de Thermochip y María Escribano de Quilosa, hablando pues, de soluciones constructivas para el diseño de edificios de energía casi nula, ¿vale? Es una jornada que está teniendo ahí mucho éxito, ya quedan pocas plazas y podéis hacer la inscripción usando el propio enlace que tenemos aquí, ¿vale? Pondremos Tenemos este enlace en el chat. entradas casi agotadas, pero aún estáis a tiempo de acompañarnos en este día, el próximo martes. Exactamente. Además, pues si no habéis visto algún seminario de las jornadas anteriores, siempre podéis pinchar aquí en el botoncito de ver ahora y se puede asistir a ese seminario, bueno, la grabación de este seminario. Pues muy bien, sin hablar mucho más de seminarios, voy a abrir aquí rápidamente un PowerPoint que tenía aquí una diapositiva muy sencilla, déjame ver aquí, para explicar lo que haremos hoy. La idea es básicamente pues, partir de lo que sería un modelo arquitectónico desarrollado en CIPE-CAD-MEP, ¿vale? Como sabéis, CIPE-CAD-MEP tiene una característica interesante que es calcula instalaciones, pero también es un modelador arquitectónico, ¿no? Podemos definir una envolvente en CIPE-CAD-MEP, ¿vale? Entonces, en la propuesta de hoy es partir de esta envolvente, llevarla a CIPE-CAD, en CIPE-CAD introducimos la estructura y después hacemos la consolidación del proyecto o la consolidación del modelo BIM. Es decir, juntaremos este modelo en una única cosa, ¿vale? Como a lo mejor ya sabéis, tanto CIPE-CAD-MEP como CIPE-CAD pues tiene una conexión directa con Arquímedes y generador de precios. Entonces podemos sacar lo que sería todo el presupuesto o incluso toda la documentación asociada a este presupuesto partiendo de un modelo de CIPE-CAD-MEP o de un modelo de CIPE-CAD, ¿vale? Entonces, haremos estos dos pasos y consolidaremos, otra vez esta palabra, consolidaremos el presupuesto, ¿vale? Que sería lo que vemos en el segundo rectángulo. Y por fin, a partir de este modelo, este presupuesto ya consolidado, vamos a pues, ver un poquito más cómo sería el análisis de ciclo de vida que podríamos hacer
utilizando pues este módulo específico que hay en el generador de precios, pero claro, utilizando esta información que ya ha venido de las mediciones de las características de los modelos de CPCAD-MEP y de CPCAD, ¿vale? Nos dividiremos más o menos así de manera sencilla en la primera parte con los modelos BIM, lo voy a presentar yo, y en la segunda parte del análisis de ciclo de vida lo presentará Paloma, ¿vale? Pues si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queréis hacer, podéis usar ahí lo que sería la herramienta del chat, ¿vale? El menú de preguntas de vuestro, bueno, ahí en webinar. Intentaremos ir mirando un poquito las preguntas y al final de todo hacemos ahí una ronda de preguntas y respuestas e intentamos contestarlas, ¿vale? Pues nada, voy a cerrar aquí este PowerPoint, no lo necesitamos, ¿vale? Lo que voy a hacer es, pues como decía, voy a abrir aquí simplemente el menú de CIPE para que veáis de qué estamos hablando, ¿vale? Pues estaremos trabajando hoy con CPCAD-MEP, ¿vale? Empezaremos por CPCAD-MEP y vamos a hablar de CPCAD, ¿vale? Y después pasaremos a lo que sería Archimedes y generador de precios, ¿vale? Cuatro programitas clásicos ahí de la suite de CIPE, ¿vale? Bien, dentro de CPCAD-MEP, la verdad es que no vamos a entrar en detalles en lo que sería el uso del programa. Bueno, ahí hay varios seminarios, incluso varios cursos que podéis consultar, ¿no? Tendremos ahí muchas cosas para hablar de CPCAD-MEP. Lo único que quiero comentar es que utilizaré uno de los ejemplos que hay en el propio programa, es el ejemplo ayuntamiento, ¿vale? Y se trata de un edificio, bueno, bastante interesante aquí. Voy a desactivar aquí, tengo unas capas de información que están desactivadas, aquí mejor, ¿vale? Es un edificio que tiene esta pinta, ¿vale? Esta es la envolvente que vemos en este edificio, ¿vale? Bueno, voy a aprovechar un poco lo que sería de su arquitectura, pero todo lo que vamos a hacer con la arquitectura y la estructura de CPCAD, también podríamos hacer con las instalaciones que se calculan en CPCAD-MEP, ¿vale? Por un tema de no liarla mucho, no estar haciendo el mismo ejemplo varias veces subsecuentes, voy a centrarme en lo que sería la arquitectura y la estructura, pero que sepáis que la lógica es la misma si también tuviéramos las instalaciones dentro de nuestro modelo de CPCAD, ¿vale? Pues como sabéis aquí en CPCAD, pues tengo aquí mi ascensor, puedo ir trabajando, bueno, de una planta a otra, ¿no? Pasando de una planta a otra, planta baja, primera planta y lo que sería la cubierta. Y como un buen modelador tenemos aquí un apartado de elementos constructivos, ¿vale? Muros, forjados, huecos, particiones, ¿vale? Dentro de lo que serían muros y particiones tenemos los cerramientos, la tabiquería. Voy a abrir aquí un caso, un ejemplo cualquier, por ejemplo, un cerramiento. Tengo definido aquí como el único tipo de cerramientos que tenemos en este proyecto, una fachada caravisa de hoja de fábrica con trasdosado autoportante y pues si no conocéis mucho del programa o no habéis utilizado muchas veces, esta es una información que ha venido directamente del generador de precios, ¿vale? Una descripción editable vinculada al generador de precios. Es decir, hay una conexión directa de lo que serían los elementos constructivos y de las instalaciones de CPCAD-MEP con esta base de datos de CIPE, esta base de datos, bueno, inmensa que es el generador de precios, y es gracias a esta conexión que después podemos hacer el presupuesto y todos los demás análisis, incluyendo el análisis de ciclo de vida, ¿vale? Entonces, para poder hacer este flujo de trabajo que estamos enseñando hoy, es esencial que en la hora de modelar en CPCAD-MEP utilicemos lo que serían los elementos constructivos o las instalaciones que vienen del botón del generador de precios. Y si hiciéramos utilizando algo que hemos creado nuevo dentro del programa, esta parte del proyecto no tendría los datos necesarios, sea para el presupuesto o para, en este caso, el análisis del ciclo de vida, ¿vale? Bueno, comentado eso, la primera cosa que vamos a hacer es crear esta consolidación del proyecto. Mi idea es enviar la arquitectura de CPCAD-MEP para CPCAD, después traer lo que sería la estructura de CPCAD para CPCAD-MEP, ¿vale? Esto es una novedad que hemos implementado en agosto de este año, ¿vale? Del año pasado, perdona, y con el lanzamiento de la versión 2020. Paloma, si me permites aquí, te quito el micrófono un segundito, a ver aquí.
Sí, para lo quito yo, que no te preocupes. Es que estaba y respondiendo unas preguntas. a la hora de volver lo activamos otra vez, ¿vale? Muy bien, entonces lo que decía es que esta conexión entre CPCAD y CPCAD-Map es algo, bueno, bastante reciente, ¿vale? Y para hacerla, podemos hacerla desde cualquier una de las pestañas de CPCAD-Map, ¿vale? Y surge este botoncito aquí, que es el botón del modelo BIM con el símbolo del IFC. Y aquí podríamos hacer lo que es la exportación en formato IFC, ¿vale? Entonces, intentaré conectar los dos programas utilizando este mensajero que sería el formato IFC. Me abre este panel. Este panel me permite vincular, que me vincule a un proyecto BIM, ¿vale? ¿Qué proyecto? Pues vamos a crear un proyecto para eso, ¿vale? Entraré aquí, voy a crear un proyecto. Vamos a hacer aquí que sería el proyecto ejemplo, que día es hoy, 28 del 4, ¿vale? Es un proyecto que estamos haciendo aquí para, bueno, para una demo, voy a poner como otros. Es un proyecto que, bueno, estará visible solamente para mis contactos que tengo en la plataforma BIM Server Center, ¿vale? Y es un proyecto que está cerrado a gestión de solicitudes de colaboración. Si todo eso que estoy configurando aquí os suena chino, pues es que tenemos unos cuantos seminarios que hemos realizado en las últimas semanas donde otros compañeros cuentan con muchos detalles qué significan cada de estas cosas y además explican con mucho detalle sobre la plataforma BIM Server Center. Os invito a que echéis un vistazo, ¿vale? Aceptamos, le voy a dar a aceptar. Y ahora, partiendo de este modelo de CPCAD Map, ¿qué información quiero enviar a esta carpeta que tengo en la nube que después utilizaré para buscar la información desde CPCAD y traerla a CPCAD, ¿no? Puedo enviar lo que serían los elementos constructivos desarrollados en CPCAD Map o incluso podría enviar las instalaciones, ¿vale? Pues, ¿cuáles instalaciones? Las que yo hubiera definido aquí en CPCAD Map, ¿vale? Como estoy con la pestaña de estudio térmico seleccionada, cuando pincho la opción instalación, me sale solo estudio térmico o todas las instalaciones, ¿vale? ¿Por qué es importante configurar eso? Porque en función de lo que vayamos a hacer con esta información, podemos combinar y generar diferentes IFCs. Por ejemplo, podríamos crear un IFC que tiene toda la información, arquitectura y todas las instalaciones. O podríamos crear, por ejemplo, un IFC solo con la arquitectura, otro solo con la electricidad, otro solo con la climatización y así para todas las informaciones. ¿Por qué podríamos querer hacer esta división en diferentes IFCs? Bueno, primero porque podríamos estar trabajando con profesionales diferentes, ¿vale? Que son personas diferentes que han calculado esas instalaciones. Segundo, si hiciéramos, por ejemplo, un análisis de colisiones utilizando el OpenBIM Model Checker, podría ser interesante pues, hacer un análisis buscando interferencias entre dos de estas disciplinas. Podríamos hacer eso, ¿vale? Además, también podríamos exportar aquí lo que serían los datos térmicos y acústicos de lo que son, bueno, los elementos constructivos de nuestro edificio para hacer otros análisis en un caso que podría ser bastante interesante sería CPTRM-H+, nuestro programa de simulación energética que, bueno, está validado en el ministerio. Pues aquí estos datos que metemos con CPCAD-Map podríamos usarlos en CPTRM-H+, o también, por ejemplo, para CP Sound, para el tema de acústica, o Acubat para el tema de acústica, pues podríamos enviar esta información, ¿vale? Si no marcamos, el modelo pues, no llevará estos datos, llevará una geometría sencilla, ¿vale? Igual que cualquier otro modelador 3D, cuando definimos nuestra estructura tridimensional o nuestra arquitectura tridimensional, automáticamente estamos generando pues, plantillas en DWG o DXF para las plantas de este edificio. Entonces, estas plantillas pueden ser interesantes para que el próximo profesional que vaya a trabajar en este proyecto sepa un poquito lo que hemos hecho y pueda ubicarse dentro del proyecto, ¿vale? Para este caso, que vamos simplemente a hacer con CPCAD, voy a dejar aquí las plantillas y lo que son los elementos constructivos, simplemente por intentar hacerlo de manera bastante rápida. Podéis ver ahí que ya se está haciendo la exportación de esta arquitectura y se ha guardado una copia local de este fichero de arquitectura, pues que hemos llamado de arquitectura.ifc, ¿vale? Bien,
Con eso aquí, mi parte de CPCAD Map, o por lo menos esta parte inicial, ya estaría realizada. Ya podríamos pasar a CPCAD, ¿vale? Bien, en CPCAD lo tengo aquí abierto. Voy a hacer desde cero, voy a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Y daría un nombre para mi archivo de CPCAD. Y la primera pregunta que nos hace es, ¿deseas iniciar el proyecto mediante la importación de un modelo BIM? Sí, claro, es lo que queremos hacer. Y bueno, ya sale ahí mi foto ahí, ¿no? Mi perfil de BIM Server Center. Ya tengo aquí las credenciales definidas dentro de CPCAD. Aquí voy a seleccionar un proyecto. Está leyendo ahí mi listado de proyectos que tengo en BIM Server Center, ¿vale? Y aquí es el primero de todos, por orden cronológica, sale el ejemplo del día de hoy que acabamos de crear, ¿vale? Pues lo selecciono, acepto, y aquí ahora lo que vamos a hacer es leer esta información que hemos subido a BIM Server utilizando CPCAD Map, ¿vale? Pues nada, aquí ya tenemos una representación de lo que sería nuestro modelo de CPCAD Map, pero de esta vez dentro de CPCAD, ¿vale? Podemos aquí activar algunas capas de información, verlo de manera transparente. También podríamos hacer una inspección creando aquí sesiones, ¿vale? Si quisiéramos. Está bastante interesante a modo de visualizador, ¿vale? Antes realmente de importar toda la información. Y en esta zona a derecha, que está, bueno, ahora está en blanco, pues si tuviéramos un listado de IFCs generados con, bueno, los diferentes programas que podrían se conectar a BIM Server Center, tendríamos este listado de IFCs aquí y podríamos seleccionar cuáles IFCs también podríamos traer a CPCAD, ¿vale? En el caso de CPCAD Map, pues aquí no sale, porque sale como el principal, ¿vale? El proyecto iniciador o la disciplina iniciadora del proyecto, la arquitectura.ifc, ¿vale? Entonces, no hace falta que salga aquí, es un archivo, vamos a decir así, obligatorio. Tendría que tener como mínimo esta información para poder seguir, ¿vale? Lo damos aquí a siguiente. Y aquí hay una cosa chula que es, bueno, las plantas que he definido en CPCAD Map, ¿vale? Los niveles, automáticamente los puedo utilizar en CPCAD. Es decir, una vez que se definan estas plantas en el primer programa del flujo de trabajo, yo puedo tener 25 programas conectados a este flujo, siempre voy a poder aprovechar esta información, ¿vale? Lo que resulta en algo pues, más preciso, menos posibilidades de errores y además se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con niveles arquitectónicos y niveles estructurales, que fueron niveles diferentes, por ejemplo, un cierto revestimiento que vayamos a aplicar, si es este nuestro criterio de diseño, podríamos aplicar esta diferencia de niveles a través de esta columna desnivel, ¿vale? Sea positivo o negativo. Y también, si estuviéramos trabajando con algún nivel arquitectónico que no tiene sentido como nivel estructural, pues porque, no sé, porque era necesario hacerlo, podríamos no importar uno de estos niveles, ¿vale? Tenemos estas posibilidades. Bueno, en mi caso lo dejaré como está por defecto, sirve de ejemplo. Y en cuanto a lo que serían los forjados que hemos creado en nuestra envolvente de CPCAD Map, pues también podríamos importarlo de diferentes maneras, ¿vale? Aquí hay 3 maneras de importarlos. En realidad lo que estamos importando son los contornos de este forjado, porque es verdad que la solución estructural, bueno, que va a ser definida en este modelo, es una responsabilidad del calculista de estructuras y que realmente se detallará en alguna fase posterior. Entonces, este contorno nos sirve como una referencia para saber pues, dónde estará el forjado, pero no exactamente el espesor o lo que sería la solución estructural de este forjado, porque esta es una responsabilidad del calculista de estructuras y no del proyecto arquitectónico en sí, ¿vale? Es por eso que realmente importamos, tenemos aquí configuraciones de importación del contorno, ¿vale? Bueno, dejaré la primera, normalmente me funciona para estos modelos de CPCAD Map. Y los elementos constructivos que hemos introducido en nuestro modelo de CPCAD Map y que, bueno, también han venido desde CPCAD, ¿vale? Del generador de precios, también los podemos importar aquí a CPCAD porque serán cargas lineales que van a estar en nuestra estructura.
también pueden tener cierta influencia en lo que sería la rigidez de los paños. Entonces, pues, por todo el tema de intervención en el análisis sísmico, podríamos considerar la existencia o no de estos elementos constructivos. Ya es otra vez un criterio de cálculo, y también podríamos importarlos o no, ¿vale? Pues aquí dejaré todos. Terminamos esta fase inicial de importación, ¿vale? CIPECAD está leyendo toda esta geometría, estos datos que hemos introducido. Me avisa que se han creado 3 plantas en CIPECAD a partir de CIPECAD Map, que no hay ningún pilar. Realmente en este modelo no habíamos definido ningún pilar todavía, ¿vale? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con Revit o con IFC Builder o a lo mejor con Allplan, Archicad, sí que podrían haber pilares y podríamos también leer esos pilares. 53 elementos constructivos, 9 plantillas de XF o WWG relacionadas al modelo anterior, ¿vale? Y también si hubiéramos creado la sectorización contra incendios en este modelo anterior, podríamos leerla y podríamos utilizar esta información después en CIPECAD. Aceptamos. Y aquí entraríamos en lo que sería el panel básico de datos generales. Bueno, no voy a entrar en detalles, utilizaremos allá la normativa que queramos, los materiales, todo el tema de acciones de viento, sismo, resistencia al fuego, dejaré como está. Los estados límites, la misma situación, ¿vale? Aquí definiríamos lo que serían las cargas de cada planta, ¿no? De cada grupo. Mirad que realmente ya están definidos aquí los niveles, no hemos tenido que hacerlos, ¿vale? Y aquí hay una pregunta que quizás puede ser novedosa, que quizás no la conocéis, que realmente es algo peculiar de cuando trabajamos con este flujo del flujo BIM, vamos a decir así, ¿vale? Que es, bueno, se han implementado elementos constructivos en CIPECAD, en CIPECAD Map, ¿vale? Lo hemos traído a CIPECAD y ahora, pues, como mínimo, este ingeniero de estructuras tendrá que revisarlo porque tendrán ciertas características estructurales que no han sido incorporadas en el modelo anteriormente, como por ejemplo podría ser todo el tema del análisis sísmico. Pues todos esos datos aquí no se han metido en el modelo CIPECAD Map, porque no hacía falta en su momento, vamos a decir así. Pero, sin embargo, la posición de esta fábrica, la altura de esta fábrica, ¿vale? Incluso una referencia, es decir, una descripción de esta fábrica, sí que se han metido en CIPECAD Map, y ahora tenemos que complementar con datos referentes al cálculo de la estructura o cómo influye en el cálculo de la estructura. Pues nada, para mí no interviene en análisis sísmico, pero sí que considero como una carga superficial, y esta carga superficial, pues aquí puedo definir su valor, ¿vale? Si no lo conozco, pues CIPECAD deja aquí una flechita de estas azules que siempre son muy bienvenidas, con un pequeño asistente que nos da una idea de cuánto podrían empezar estas, diferentes tipos de cerramiento, ¿vale? Pues con eso haríamos la revisión de cada elemento, ¿vale? Con el simple hecho de abrir el elemento y hacer un cambio o aceptarlo, CIPECAD lo interpreta como revisado, ¿vale? Y quita la palabra no revisado que estaba en cada uno de ellos. Aceptamos. Y ahí ya tendríamos, el camino libre para trabajar con CIPECAD, ¿vale? Pues nada, como no tenía pilares en este modelo de CIPECAD Map, pues no tengo pilares importados aquí en la pestaña de entrada de pilares. Sin embargo, en lo que sería la pestaña de pavimento, ¿no? En entrada de vigas, sí que tengo más información. Tengo primero todo lo que sería la plantilla de XF de WG que hemos metido o generado con CIPECAD Map. También, si veis aquí, hay unos números de 1.01 que están relacionados a unas líneas amarillas, ¿vale? ¿Qué son estas líneas amarillas? Pues son exactamente los ejes de las fábricas, de los tabiques, los herramientas que tenemos en nuestro modelo de CIPECAD Map, que lo hemos traído a CIPECAD, y además, con el peso que acabamos de definir en el otro panel, lo hemos transformado en lo que sería una carga lineal, ¿vale? Pues este criterio de mantenerlo aquí o transformar en una carga distribuida sobre el forjado, pues ya es un criterio muy de cálculo, no entraríamos en detalles como este, pero bueno, que sepáis que todo este trabajo, este esfuerzo que hemos tenido al modelar en CIPECAD Map, se ha amortizado también aquí al traer estas cargas en CIPECAD, ¿vale? Otra información que vemos es unas líneas de color rosa, ¿vale? Son las líneas que determinan los contornos de los forjados. Entonces, pues simplemente seleccionando una viga cualquiera y utilizando un sistema de captura que conocemos bastante bien de CIPECAD,
podríamos fácilmente meter las vigas, bueno, las vigas de borde o algún suncho o alguna cosa así, ¿vale? Pues poner cualquier cosa aquí rapidito sin ningún criterio muy rígido de estructuras, pero mirad que cuando utilizo, son todas capturables, ¿vale? Mira, aquí es un buen ejemplo. En este hueco, de lo que sería un hueco que hay dentro entre la planta 1 y la planta 2, a través de esas capturas puedo definir lo que sería las vigas, ¿no? Para crear un paño, ¿vale? Aunque aquí realmente lo hice al revés, tendría que hacer, esto sería el hueco y no el paño, ¿vale? Para que sepáis cómo sería eso y cómo sería útil, ¿vale? Si venimos ahora aquí en lo que es la vista del modelo BIM, realmente tenemos el modelo CPCAD-MEP y en este momento, si quito lo que es el modelo BIM, ya tenemos el primer paño que he definido, ¿vale? Y tendríamos toda la estructura modelada y ya estaríamos empezando esta consolidación, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a modelar eso 100%? No nos daría tiempo. Lo que voy a hacer es abrir esta obra en un estado un poquito más avanzado, ¿vale? Y lo vemos cómo quedaría. Vamos a ver aquí dónde lo tengo. Un segundito aquí. Tengo guardado aquí esta obra de CPCAD ya avanzada. Aquí, muy bien. Entonces aquí es la misma situación. Vamos a ver la estructura como sería ya introducida en CPCAD, ¿vale? Tendría esta pinta, ¿vale? Aquí lo que decía que he metido realmente al revés, ¿no? Era un hueco que teníamos en esta situación. Y como simplemente ahora abrí un otro proyecto que realmente no es el proyecto que estaba sincronizado con el anterior, tendré que hacer aquí una historia que es desvincular esta obra del proyecto que estaba anteriormente vinculado, no pasa nada, desvinculo, y volver a vincular con el proyecto que hemos creado ahora mismo, ¿vale? Vamos a buscarlo aquí, a ver aquí si lo encontramos. Lo vamos a encontrar aquí en el listado de BIM Service Center. Vamos a ver aquí, ejemplo 2804, aceptamos, ¿vale? Aquí, bueno, este proyecto tiene la obra de CPCAD-MEP que hemos creado antes, aceptamos. Se hará la vinculación, ¿vale? Y ahora realmente ya tenemos las dos informaciones aquí en nuestro modelo BIM. Por un lado, la estructura y por otro lado, la arquitectura, ¿vale? Y podremos tener las instalaciones, si lo tuviéramos. Bien, si ahora quisiera enviar esta información a otro compañero, a otra disciplina, al BIM Server, o bueno, hacer este envío de información, podría enviar lo que es la estructura de CPCAD a CPCAD-MEP, ¿vale? Con eso realmente estamos haciendo lo que sería la consolidación del modelo BIM, ¿vale? Igual que en CPCAD, pues ha generado una copia local, esta vez se llama estructura.ifc, este es un nombre que puedo definir, ¿vale? Es el nombre que he elegido yo, y si en cualquier momento quiero buscar este archivo en mi máquina, puedo buscar en esta dirección. Aceptamos. Pues nada, creo que eso queda bastante claro cómo es el flujo de trabajo, ¿no? Si quisiera venir ahora en CPCAD-MEP, podría actualizar el modelo, ya me saldría aquí CPCAD, ¿vale? Bueno, no lo voy a actualizar, aquí puede tardar un poquito y no quiero perder más tiempo con ese detalle, pero bueno, creo que incluso lo tengo ya consolidado en un nivel un poquito más avanzado en algún archivo por aquí. Vamos a ver aquí. Sí, lo tengo guardado aquí. Ya lo tenía abierto en algún sitio antes, pero bueno. A ver, será este aquí, no es CPCAD, pero bueno, da igual, la idea es la misma, habéis entendido, ¿no? Podría traer también la estructura de CPCAD a CPCAD-MEP. Bien, hemos hecho entonces la consolidación del modelo BIM, tenemos CPCAD-MEP, CPCAD-MEP y CPCAD juntos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, de cada programa vamos a exportar este presupuesto que se puede generar porque hemos utilizado el generador de precios para modelar la arquitectura en CPCAD-MEP y simplemente por el hecho de ser CPCAD, todos los materiales de CPCAD pues tienen su información asociada en el generador de precios, entonces también se genera el presupuesto de la estructura, ¿vale? Entonces, empezaré aquí por CPCAD-MEP. Aquí hay una opción que sería, bueno, exportar a Arquímedes y control de obra, por ejemplo. Hay otras informaciones aquí. Lo que quería comentar es que si queremos hacer el análisis de ciclo de vida,
no podemos simplemente exportar eso en BC3, ¿vale? El BC3 es un formato, bueno, un formato OpenBIM, un formato abierto, donde podemos meter muchísimos datos relacionados al presupuesto, pero no es un formato que todavía nos permita llevar este tipo de información. Esta es una información exclusiva de nuestra base de datos del generador de precios. Entonces, si utilizamos esta opción porque estamos acostumbrados a usarla, pues no funcionaría para hacer el análisis de ciclo de vida, ¿vale? Entonces, utilizaré la tercera y voy a generar lo que sería el presupuesto de la arquitectura, ¿vale? Pues dejaré aquí solamente, por ejemplo, los elementos constructivos sin ninguna instalación, simplemente por ganar tiempo, ¿vale? Pero podría así llevar la instalación. Y aquí, bueno, CPCAD-Map empieza a registrar la obra, a obtener ahí los datos que hemos metido anteriormente y generar lo que sería este presupuesto, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo quedará el presupuesto de CPCAD-Map. Aquí calculando la medición y el presupuesto. Mira, en cuanto CPCAD-Map calcula, a ver, vamos a ver, no, a lo mejor ya estará finalizado. Sí, no tardará. Paloma, no lo sé cómo lo ves por ahí, pero para mí me sale aquí que hay varias preguntas. Las dejaremos para el final, pero no para de palpadear el botoncito aquí de preguntas. Sí. Mientras realizaba la explicación he estado respondiendo algunas que eran muy concisas y de temas más bien técnicos de la propia aplicación del webinar, y después al final vamos a ir resolviendo aquellas que sean relacionadas con CPCAD, CPCAD-MEP y con el módulo de análisis del ciclo de vida. Guay. A ver, aquí una cosa, creo que, déjame ver si tengo aquí la obra, porque creo que he cogido la obra la equivocada. Un segundo aquí. Que había hecho una obra que no estaba 100% finalizada, que era mi ejemplo anterior, y había partidas que no eran de generador de precios, entonces no se exporta. Vamos a ver si está aquí, si exporta. Aquí. Si no, ya tendré este presupuesto exportado de antes. Exportar, a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vale, como prefiera, o si quieres vamos haciendo la introducción, lo que tú me vayas diciendo. A ver, dejaré esto aquí exportando. Mientras CPCAD me realiza la exportación del presupuesto, vamos a hacer lo mismo en CPCAD, ¿vale? En CPCAD, pues una vez que esté calculada la obra, es necesario calcular la obra porque tenemos que saber pues, las cantidades exactas de acero, qué tipo de hormigón, los volúmenes que se van a generar, también las superficies de encofrado. Surge el botoncito de mediciones y presupuestos, ¿vale? Aquí pues podemos definir algunas características ya relacionadas a lo que serían los precios. A ver aquí. Entonces sabéis que el generador de precios tiene sus versiones para diferentes colegios. En CPCAD-Map no lo he enseñado eso, pero cuando empezamos la obra de CPCAD-Map también configuramos este tipo de información, ¿vale? Entonces aquí definimos nuestra provincia, también definiríamos lo que sería el término municipal. Uy, he saltado el término municipal, ¿vale? Pues vamos a mantener aquí en Alicante. Y algunos datos a lo mejor Paloma nos explica mejor cuando haga su intervención, son datos ahí que van a afectar en nuestro presupuesto, y configuraríamos lo que serían los encofrados los encofrados de la cimentación. A ver aquí. La cimentación, encofrados de madera, metálicos, si son perdidos o no, si incluimos desencofrante o no, ¿vale? Ahí hay una serie de opciones. Y aquí también la estructura, ¿vale? Bueno, los encofrados de la estructura, ¿vale? Y aquí realizaríamos la exportación del presupuesto, ¿vale? Bien, en CPCAD-Map, a su vez se ha acabado la exportación, ¿vale?
había salido una visual de que algunas partidas no estaban hechas con CPK, con generador de precios, perdona, pero bueno, la mayoría estará, ¿vale? Y aquí, pues lo que vamos a definir es qué información queremos generar, ¿vale? Informaciones que el generador de precios puede aportar a este proyecto. Lo más importante para el ciclo de hoy es el análisis del ciclo de vida, ¿vale? Del ciclo de vida es lo que queremos hacer. Entonces, por supuesto que vamos a mantener esto aquí marcado, pero también mantendremos todo lo demás y no pasa nada, ¿vale? Aceptamos, lo único que voy a hacer es elegir un sitio en mi escritorio para tener este presupuesto guardado, ¿vale? Entonces, voy a dejar una carpeta aquí y voy a poner que esto aquí es el presupuesto de la arquitectura, ¿vale? Porque después tendremos que consolidar los dos presupuestos. Aceptamos y se está guardando este presupuesto. Incluso ya se abre Arquímedes y vean aquí que tengo, bueno, las fachadas, tengo las carpinterías, aislamientos, cubierta, bueno, todo lo que sería la parte de la envolvente. Pues si también hubiéramos dejado el botoncito de instalaciones, también tendríamos aquí el presupuesto de las instalaciones. Guay, nos ha servido para saber que hasta ahora nuestro edificio cuesta 219.000 euros, ¿vale? Voy a cerrar lo que sería el presupuesto de la arquitectura. De momento, CPCAD Map bueno, ya nos ha servido de ejemplo. Volvemos a CPCAD. CPCAD ha cargado y tiene un panel muy parecido, por lo mismo. Si veáis aquí, las mismas informaciones. Otra vez, mantendremos el check del análisis del ciclo de vida activado. Y aquí elegiremos el formato de exportación. Igual que hemos hecho en la primera vez, buscaré una carpeta en mi ordenador, que será en este caso la carpeta de la demo de hoy, y aquí, igual que había hecho el presupuesto de la arquitectura, voy a hacer el presupuesto de la estructura. Guardamos. Y aquí vamos a pinchar en exportar, ¿vale? Vamos a ver qué nos ha salido. Nos ha salido aquí pues el capítulo de cimentaciones, el capítulo de estructuras, todo el desglose de las estructuras de hormigón armado en este caso, ¿vale? Incluso si abrimos estas informaciones aquí, vemos que son datos que vienen de CPCAD, ¿vale? Exactamente el P12, el P16, el P20, datos del cálculo de CPCAD. Incluso los kilos de acero, tipos de hormigón, ¿vale? Haré lo mismo, lo voy a guardar y ya está. Bien, entonces hemos hecho la consolidación del proyecto, hemos generado el presupuesto parcial, vamos a decir así, de cada una de las disciplinas y lo que nos toca hacer ahora es, bueno, juntar todo en un único presupuesto. ¿Cómo se hace? Pues voy a abrir aquí Arquímedes, vengo aquí, CIP 2020, vamos a abrir, creo que ya lo tenía abierto incluso aquí, sí, ya lo tenía desde antes, vengo a Arquímedes y Arquímedes tiene una cosa muy chula que se llama consolidador de presupuestos, ¿vale? Básicamente el nombre es bastante obvio, sirve para juntar dos presupuestos en el mismo. Vamos a ver aquí cómo se hace. Vamos. ¿Qué pasa con mi Arquímedes hoy? Que va un poco más lento. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no quiere abrir? Vamos a cerrar cosas aquí. No sé por qué no se abre mi Arquímedes. ¿Qué ha pasado con mi Arquímedes que no se abre? Sí, ya parece que estaba cargando. Normalmente se abre súper rápido. Vale, aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer aquí es cerrar este ejemplo que había hecho antes aquí. A ver aquí, vamos a crear uno desde cero, ¿vale? Un nuevo presupuesto. Vale, sería el ejemplo consolidado, ¿vale? Consolidado. Y también lo voy a guardar en la misma carpeta de antes, ¿vale? En el escritorio, en la demo de hoy, ejemplo consolidado, ¿vale?
Y aquí pues definiría características generales del presupuesto, no entraré en detalles, pero sí que mantendré la opción del generador de precios, ¿vale? Otra vez informaciones del presupuesto. Ojo, que mira, que aquí tengo emplazamiento a Valencia, ¿vale? Y en el otro tenía a Alicante. Lo voy a dejar así para que veáis cómo el programa nos avisa, ¿vale? Y aquí también qué informaciones del generador de precios que quiero utilizar. Pues vamos a dejar todas ellas aquí marcadas, incluso el análisis de ciclo de vida. Y tengo aquí mi presupuesto vacío, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer es, en archivo, consolidación de presupuestos, incluir otro presupuesto. Así de fácil. Bueno, voy a buscar en lo que sería el escritorio de mi ordenador la carpeta de hoy y tengo aquí lo que sería el presupuesto, por ejemplo, de la estructura. Pincho 2 veces y además aquí me está diciendo, oye, ojo, hay datos de tu obra del presupuesto de la estructura que no coinciden con los mismos datos de esta obra. ¿Por qué? Porque las configuraciones hay configuraciones que están diferentes, ¿vale? Entonces el programa nos avisa. La idea es que intentemos usar siempre las mismas configuraciones. Y lo mismo voy a hacer hemos hecho con la estructura y vamos a hacer ahora con la arquitectura, ¿vale? Vengo aquí, presupuesto de la arquitectura. Y aquí también me avisa que los usos del proyecto, ¿vale? No he tenido todo el cuidado que debería, ¿vale? Tendremos que revisar eso antes de importar, ¿vale? Además aquí que nos sale un informe de incidencias comentando pues, estas modificaciones. Guay. Bien, entonces tenemos aquí consolidado las cimentaciones, la estructura, fachadas, bueno, todo lo que hemos visto anteriormente. Pues a partir de esta información, toda dentro de Archimedes con información del generador de precios, ya podríamos hacer lo que es el análisis de ciclo de vida. Como ¿quién es la experta en análisis de ciclo de vida? Es Paloma y no es Afonso. Vamos a aprovechar esta demo para enseñarlos una otra opción que puede nos venir súper bien ahora durante esta fase de teletrabajo. Simplemente voy a guardar primero el presupuesto aquí. Que es una manera de compartir proyectos sin tener que enviar ficheros, estar enviando archivos súper grandes que a lo mejor no caben en el correo, de una manera que incluso se puede enviar por WhatsApp, ¿vale? Cuando venimos a gestión de archivos, tengo aquí el ejemplo consolidado, vengo en esta opción compartir, ¿vale? Bueno, voy a compartir este presupuesto ya consolidado. Voy a llamar aquí el presupuesto para Paloma, ¿vale? Para que Paloma sepa que es su presupuesto, ¿vale? Podría poner un comentario aquí. Presupuesto ya consolidado, ¿vale? Cualquier cosa, pregúntame. Bueno, pondría aquí un comentario, ¿vale? Vale. Y aquí pues se va a generar un enlace, ¿vale? Un enlace sencillito que puedo enviar por cualquier medio y bueno, Paloma podrá abrir en su máquina sin preocuparse con toda esa historia de la obra de CPCAD Map, la obra de CPCAD, el propio fichero de Archimedes, ¿vale? Bueno, se ha generado este enlace aquí, vamos a verlo. En esta pinta, mira, es el presupuesto para Paloma generado con Archimedes 2020E. En este horario tenemos aquí una comprobación, pues si estamos trabajando con frecuencia con este recurso. Copiaré este enlace y ahora aquí por dentro del chat que tenemos dentro del propio webinar, le pasaré, vamos a ver aquí, vamos a ver dónde está Paloma aquí, le pego aquí para que pueda acceder. Y a la vez también le paso el control de la presentación. Vamos a ver cómo se hacía eso. Aquí en grupo de gestión, tenemos aquí a Paloma, convertir en presentador. Y a ver si cambiamos de máquinas. Se supone Vale, que sí. perfecto. Sí, ya lo he aceptado. ¿Me confirmáis, porfa, que estáis viendo Se ve mi pantalla? perfectamente. Tengo aquí la... Vale, pues vamos a continuar con la parte de impacto ambiental. Siempre me gusta empezar enseñando este tipo de pantallas, que son resúmenes, o mejor dicho, una explicación del contenido de cada uno de los programas que lo tenemos en la web de CIPE. Con todos los programas tenemos una explicación de en qué consiste la herramienta y algunas imágenes de cómo funcionaría el programa. Y en este caso, pues la de el módulo de impacto ambiental lo tenemos en esta URL, gestión.cipe.es/impacto ambiental.
análisis del ciclo de vida. Os invito a que después de este seminario, si queréis ampliar información sobre este tipo de programas u otro, pues entréis en esta web o en la que corresponda. Para situarnos un poco y a modo de introducción, antes de abrir el documento que ya me ha preparado Afonso, vamos a hablar un poco de ciclo de vida, vamos a hablar un poco de por qué es importante tener en cuenta el impacto ambiental de cada uno de los sistemas constructivos, de los materiales que vamos a utilizar en estas etapas, sobre todo previas de diseño y de prescripción, porque vamos a poder hacer cambios en las alternativas posibles que tenemos para un determinado diseño, de manera que esta edificación luego sea, o este proyecto sea luego más sostenible. En cuanto al análisis del ciclo de vida completo, lo que se conoce como de cuna a tumba, tenemos diferentes etapas, ¿vale? Desde la A1 hasta la C4, que ahora mismo estáis viendo en la pantalla. Estas etapas contemplan pues, todo el ciclo de vida de una edificación, desde que se extraen esas materias primas para hacer lo que serían los materiales que vamos a utilizar en la obra, como luego la propia deconstrucción de ese edificio. Pero nosotros nos vamos a centrar en las etapas de la A1 a la A5, que sería fabricación de materiales, transporte a la obra y luego la instalación o construcción dentro de la propia obra. Además, tenemos dos tipos de indicadores ambientales, que creo que lo tenemos por aquí arriba. Vale, sí, aquí lo tenemos marcado en negrita. Hay distintas formas de contabilizar este impacto ambiental, hay distintos tipos de indicadores. De momento, los que tenemos incorporados, luego diremos más detalle al final de la jornada sobre una ampliación en la que estamos trabajando, pero de momento los que vamos a ver hoy son los de energía incorporada y emisiones, es decir, la cantidad de energía que vamos a necesitar para llevar a cabo el proceso y, en consecuencia, las emisiones de CO2 equivalentes que vamos a tener por este uso de la energía. Antes de entrar en el programa, simplemente una pincelada. Quería enseñaros que esta herramienta está validada por el BREEAM, ¿vale? Aquí tenemos una nota de prensa de 2018, de finales de 2018, en la que se indica pues, un poco lo que yo también os voy a contar hoy, de cómo funciona la herramienta, los listados que se pueden exportar, etc. ¿Vale? Ahora, hecha esta introducción, vamos a pasar directamente al programa, porque realmente en la práctica es donde mejor se puede explicar y donde mejor se puede ver. Y para ello vamos a centrarnos en este apartado de gestión. ¿Qué necesitamos para hacer este análisis del ciclo de vida? Bueno, pues necesitamos, en primer lugar, un inventario de todos los materiales que tenemos y eso lo hacemos con el generador de precios. El generador de precios, ahora veremos cómo funciona, es una base de precios, pero también es una base de documentación. Y de aquí es de donde vamos a obtener ese inventario de todos los materiales que tenemos en cada una de las unidades de obra, incluso en cada selección concreta de cada unidad de obra. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unas mediciones pormenorizadas de nuestro proyecto en concreto y lo vamos a obtener a través de Arquímedes. Entonces, con la conexión directa de estos dos programas y gracias a este módulo de análisis del ciclo de vida e impacto ambiental, lo que vamos a conseguir es obtener resultados y analizarlos para tomar este tipo de decisiones que comentamos que son importantes en este proceso de prescripción, de redacción de proyectos, etc. Por último, si nos da tiempo, que no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos un poquito ajustados, veremos otras dos herramientas que también conectan con este módulo de análisis del ciclo de vida, que son los generadores de presupuesto y los predimensionados. De momento vamos a entrar a Arquímedes y vamos a entrar en internet porque el enlace que me ha facilitado Afonso es este. Paloma, si me permite, hago un pequeño comentario aquí. Hay algunas personas que dicen que las cámaras están ocupando buena parte de la presentación, ¿vale? En vuestro panel de webinar hay una barrita gris, ¿vale? Entre las dos cámaras y lo que sería la pantalla de Paloma. Podéis arrastrar esta barrita para arriba o para abajo y configurar el tamaño que sea más conveniente para vuestro gusto. Si queréis ver más a nosotros o más a la pantalla de la presentación, ¿vale? Lo he ido comentando yo también de forma individual, pero parece que seguía el mismo comentario. Vale, pues descargamos esto en el escritorio, lo guardamos, este link que nos ha facilitado Afonso, y ahora tenemos por aquí ejemplo consolidado. Y ahora abrimos Arquímedes, le damos a gestión de archivos y vamos a descomprimir esa obra, que la tenemos aquí en el escritorio, para poder
para poder enseñar cómo funciona el generador de precio y cómo funciona esta herramienta de análisis de ciclo. Ejemplo consolidado lo tenemos. Vale, ahora ya lo abrimos. Le vamos a decir, vale, le vamos a decir que lo queremos dejar así. Perdona un segundo que me ha salido, parece que es algo de la versión. Vale, aquí lo tenemos. Ejemplo consolidado. Aquí tenemos una serie de unidades de obra, ¿vale? Con su medición y lo que comentaba, que el generador de precios no es que solo sea una base de precios, es que es una base de documentación. Todo esto que tenemos aquí es documentación asociada a cada uno de los precios, ¿vale? Como comentaba Afonso, hay una serie de datos iniciales que él ha ido rellenando en los programas. Vamos a ver cómo se pueden editar y en qué nos influyen esos datos. Entonces, para hacer esta conexión directa necesitamos este icono de aquí, ¿vale? El icono del generador de precios. Si no lo tenemos, o si queremos modificar el tipo de proyecto y cosas así, tenemos que darle a mostrar configuración generador de precios, ¿vale? Aquí ya podemos marcar si queremos o no utilizar esta base de datos y qué tipo de proyecto tenemos, porque en función de lo que marquemos aquí, en las unidades de obra que nos van a aparecer van a ser específicas, por ejemplo, en el caso de proyectos de rehabilitación nos saldrán unidades de obra relacionadas con recursos estructurales, etcétera, o específicas de proyectos de espacios urbanos. Además, seleccionamos el país y seleccionamos si queremos utilizar alguna de las versiones de colegios de aparejadores, arquitectos, etcétera, o la versión, digamos, estándar. Además, es importante esta pantalla inicial, que si le damos aquí al título de cualquiera de los proyectos, tenemos esta pantalla inicial que ya hemos tenido que rellenar o incluso hay datos que nos han venido directamente importados de la geometría que Afonso ha introducido en el programa de cálculo, que son datos como, por ejemplo, el emplazamiento. Esto es muy interesante a la hora de tener en cuenta que hay materiales que son de naturaleza local, como por ejemplo puede ser el ladrillo cerámico, o incluso hay zonas en las que se utilizan unos materiales y otras no, o zonas, por ejemplo, que tenemos que tener un incremento, considerar un incremento en el precio por el tema de los transportes, como puede ser, por ejemplo, las Islas Baleares. Entonces, una vez que tenemos seleccionado este emplazamiento, tenemos que detallar estos datos. Esta pantalla es muy interesante y además es una pantalla que diferencia al generador de precios con el resto de bases de datos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que tiene un carácter multiparamétrico. Además de cada parámetro que vamos a elegir en las unidades de obra, como puede ser, por ejemplo, pues, la resistencia del hormigón, o puede ser el espesor de una capa de mortero, cómo vamos a aplicar una pintura, todo ese tipo de cosas nos influyen en los precios concretos de cada unidad de obra. Pero estos datos que tenemos aquí nos van a influir a nivel global. ¿Por qué? Porque en función del volumen de compras, por ejemplo, pues de la superficie, de si estamos hablando de un edificio plurifamiliar o una vivienda unifamiliar, vamos a tener un mayor o menor volumen de compras que nos va a influir en los precios. También nos van a influir los rendimientos, porque si tenemos una buena accesibilidad, zonas de acopio, etcétera, pues los rendimientos de la mano de obra van a ser más favorables, con lo cual es importante invertir un tiempo aquí y, por supuesto, nos va a influir en el tema de hoy, que es en el análisis del ciclo de vida, porque en esa etapa 5, que ahora veremos con más detalle, tenemos que considerar los desplazamientos horizontales y verticales dentro de la propia obra para la instalación del producto. Por eso es importante particularizar esto con los datos de cada obra. Incluso la distancia al vertedero en esta misma etapa A5, cuando estamos contabilizando las cantidades de residuos, es interesante porque nos va a repercutir en un mayor o menor impacto ambiental. Ahora vamos a entrar directamente ya en una partida, por ejemplo, vamos a entrar en esta de hoja exterior de fachada y vamos a ver cómo se van calculando esos datos en función de la selección que vamos a ir realizando en la pantalla y cómo sería la idea de trabajar con esta herramienta, ya que este tipo de decisiones que podemos ir tomando en alguna unidad de obra nos van a permitir mejoras a nivel ambiental. Aquí tenemos lo que ya Afonso en CiTECAD-MEP ha introducido como hoja exterior de ladrillo calaviza. De hecho, lo hemos visto incluso en su pantalla CiTECAD-MEP. Tenemos unos productos en concreto, una solución constructiva, pues en este caso, por ejemplo, pues nuestra producción de Tendel, tenemos incorporados esos frentes de forjado, etc. ¿Vale? Esto lo que nos hace es que nos proporciona un precio compuesto que tenemos aquí.
Este compuesto se puede exportar en cualquiera de los formatos que tenemos disponibles, BC3, Excel, etc. Pues sí que nos interesa esa conexión directa con Arquímedes para poder analizar el impacto ambiental. Por eso lo estoy abriendo desde Arquímedes. Tenemos una serie de documentación que ahora mismo no vamos a entrar en detalle. Y tenemos aquí ya la parte de energía incorporada y emisiones. Como hemos comentado, nosotros vamos a ver, por un lado, la fase de fabricación, desde la fase A1, que sería esa extracción de materias primas, hasta la fabricación del material, imposición y embalaje para luego su transporte a la obra. Lo tenemos aquí en las primeras dos columnas y lo tenemos dividido porque, por un lado, se indica la energía incorporada y, por otro lado, las emisiones de CO2. Lo que se nos elabora aquí es ese inventario que comentaba, que son todos los materiales que vamos a necesitar en esta unidad de obra, con su peso y los envases asociados a estos materiales. ¿Vale? Por eso, en estas primeras etapas, sí que tenemos que contemplar el total, el material con su embalaje. Una vez que lo tenemos ya dispuesto para llevar a obra, empezaríamos lo que se conoce como la etapa A4, que sería el transporte desde la fábrica hasta la propia obra. Y de igual manera, pues tenemos que tener en cuenta todos esos materiales que necesitamos para este metro cuadrado de hoja exterior de fachada. ¿Vale? Y por último, lo que nos encontramos es la etapa A5, que es la etapa de construcción, instalación del producto y desplazamiento dentro de la propia obra. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar utilizar los medios auxiliares y esos medios auxiliares son los que nos van a repercutir en un consumo de energía y su correspondiente emisión de CO2. Además, en esta partida tenemos una serie de residuos que lo tenemos en la pestaña anterior, residuos generados. Aquí lo tenemos todo codificado con la codificación LED. Si os fijáis, tenemos 12,17 kilos de residuos, con lo cual esos 12,17 kilos son los que vamos a tener que transportar a vertedero. Y aquí es donde nos va a influir también el dato que comentaba de la distancia al vertedero. Entonces, todos los cambios que hagamos en la unidad de obra, no lo quiero bajar mucho para que podáis verlo. Por ejemplo, pues si incluimos esa armadura de tendel, si decidimos incluir esa armadura de tendel, se van a ver automáticamente reflejados en estas tablas y por supuesto en toda la documentación asociada, ¿vale? Entonces aquí es que nos aparece, por ejemplo, ese acero galvanizado, o si queremos, por ejemplo, hay alguna unidad de obra en las que podemos editar ese porcentaje de merma, ¿vale? Pues ya nos van a aparecer una mayor cantidad de residuos. Todo este tipo de cosas, lo que quería mostraros es que cada selección tiene un análisis del ciclo de vida diferente, con lo cual es interesante ir modificando los datos dentro de lo posible para poder conseguir alternativas más sostenibles. Además, pues por ejemplo, no sé, si queremos quitar la selección de los dinteles y añadirlos aparte, porque los queremos medir aparte, pues también lo podríamos hacer de manera que al final el programa nos va generando de una forma automática toda esta documentación. Vamos a pasar a un ejemplo totalmente diferente y es que, por ejemplo, si el proyecto nos lo permite y queremos hacer, por ejemplo, un relleno en el que vamos a utilizar en lugar de tierra de aportación, en un relleno con la propia, con material que tenemos en la propia obra, tierra de la propia excavación. Por ejemplo, aquí, en este caso, cada uno de los materiales que tenemos aquí nos va, como veis, por ejemplo, cada uno de los materiales nos indica unos consumos de energía y emisiones, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, como comentaba, utilizamos tierra de la propia excavación? Pues esa primera fase de fabricación y de transporte a la obra no nos van a salir, ¿vale? Porque simplemente vamos a tener que transportar ese material dentro de nuestra propia obra. O incluso si utilizamos distinta maquinaria, los consumos de gasoil o distintos combustibles en función de la maquinaria van a ser diferentes. Esto sería un poco cómo trabajar con la herramienta. De todas formas, os invito a que empecéis a utilizarla, a que vayáis viendo cada una de las unidades de obra para que también os familiaricéis con ella y veáis cómo influyen cada una de las unidades de obra. Tampoco tenemos tiempo de ver todo, solo hemos visto un par de ejemplos muy sencillitos. Esta información que ya tenemos aquí preparada,
la podemos listar o imprimir, o incluso pues, si queremos enviarla o lo que sea, en el apartado de imprimir. Aquí tenemos toda la documentación de proyecto que viene asociada a esos precios. Hoy pues, vamos a centrarnos en nuestro análisis del ciclo de vida, que es el tema de hoy. Aquí tenemos un índice en el que nos indica, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo veáis, todo lo que incluye este análisis del ciclo de vida. Si nos vamos a la página 9 en la que tenemos esos resultados de la evaluación de impacto ambiental, aquí tenemos ya en una tabla dividido por capítulos, que son los capítulos que nosotros hemos incluido en nuestro proyecto, y en función de cada una de las etapas y los totales. Tenemos por un lado la energía incorporada, como vemos por ejemplo aquí, el capítulo que mayor impacto ambiental tiene considerando todas las etapas sería fachada y particiones. Si nos vamos de forma más pormenorizada en las primeras etapas de fabricación, sería fachada y particiones. Sin embargo, por ejemplo, pues si consideramos solamente la etapa 5, pues el mayor impacto ambiental lo tenemos en el apartado de financiación, ¿vale? Todo este tipo de análisis pues, es el que tenemos que ir haciendo para ir realizando los cambios que consideremos oportunos. Vamos a ver de una forma muy rápida el generador de presupuestos, que creo que nos va a dar tiempo, y ya pasamos a la parte de preguntas. El generador de presupuestos, que lo tengo aquí abierto, es una herramienta que nos va a permitir, a partir del predimensionador, que lo que nos hace es un proyecto en esas etapas previas de anteproyecto y demás, en las que no tenemos muchos datos, pero sí que queremos, por ejemplo, pues hacer estudios de viabilidad, etcétera. Pues a partir de ese presupuesto, en el generador de presupuestos podemos realizar cualquier tipo de cambio, ¿vale? Podemos añadir lo que queramos. En realidad podemos modificar qué tipo de fachada vamos a tener, podemos cambiar lo que queramos de los apartados que nos proporciona el programa. El tipo de forjado, lo que queramos. Y luego lo que tenemos aquí es una serie de listados entre los que se encuentra el análisis del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque ya de estos programas sí que ha podido obtener ese estudio pormenorizado de la medición. Entonces, si venimos aquí y le damos a análisis del ciclo de vida, vamos a poder ver esos listados. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería un estudio de impacto ambiental. Este está un poco más completo porque aquí ya sí que se han añadido pues, todas las partes de acondicionamiento del terreno, se han añadido unidades de gestión de residuos, seguridad de salud, etcétera, y el gráfico que acompaña a cada una de las etapas. De todas formas, todo este tipo de, estos programas que hoy hemos visto de forma muy sencillita, los iremos viendo en los siguientes seminarios que vamos a ir realizando. No sé si quieres pasar a las preguntas, Afonso, o cómo hacemos. Bien, Paloma, sí que tenemos algunas preguntas aquí, ¿vale? A lo mejor empezamos y vamos siguiendo el orden cronológico de las preguntas, también así seguimos ¿no? cómo ha sido la presentación, ¿vale? Vale, así, perfecto. posiblemente las primeras me tocan un poco a mí y las últimas a ti, ¿vale? Aquí, vamos a ver aquí. Bartolomé nos pregunta si la importación de modelos de SketchUp en CPCAD-Map es operativa y si es efectiva, ¿vale? Bueno, Bartolomeo, tenemos que hacer primero, bueno, contextualizar un poco la situación, ¿vale? CPCAD-Map importa IFCs y el origen de los IFCs siempre va a importar mucho para la calidad del modelo que vamos a conseguir en CPCAD-Map, ¿vale? Y cuando digo el origen, no es necesariamente el programa que genera el IFC, pero sí qué tipo de informaciones se han incorporado a este IFC y cómo han sido incorporadas a este IFC, ¿vale? Pues hay algunos paquetes de programas que son más flexibles a la hora de diseñar esta clasificación o a la hora de aportar estas informaciones a los IFCs y otros que son un poco más restrictivos, ¿vale? Cuando hablamos de Revit o, por ejemplo, Archicad Allplan, un pilar más o menos exporta la misma información a un IFC, porque es siempre un pilar,
¿vale? Pero cuando hablamos de SketchUp, SketchUp es un programa bastante flexible, se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de diseño, ¿vale? Pero si no clasificamos un prisma rectangular donde la altura es bastante mayor que las otras dos dimensiones como pilar, posiblemente eso no será un pilar en el IFC, ¿vale? Y eso se aplicará a todos los demás elementos constructivos de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, para que tengas este IFC bueno lo suficiente para leerlo en CPCAD-MEP, tendrás que tener un IFC bastante preciso. Aún así, hay que tener en cuenta que CPCAD-MEP es un programa que nos permite diseñar geometrías, bueno, las geometrías más usuales. No estamos hablando de un edificio tipo Guggenheim o una gran obra de un centro comercial gigante, un estadio de fútbol. Estamos hablando, pues, a lo mejor de edificios más convencionales, ¿vale? Si queremos ir a un proyecto bastante más complejo, pues ahí lo mejor sería utilizar las nuevas herramientas de especialista que tenemos en BIM Server Center que ofrecen más posibilidades, ¿vale? Pues nada, la próxima pregunta nos viene, vamos a ver aquí, nos dice José Suárez que, bueno, que se hace para tener los modelos de CPCAD y CPCAD-MEP coincidiendo con la misma origen, ¿no? Bien, si trabajamos de manera manual, vamos a decir así, tenemos que utilizar la importación de las plantillas y elegir el mismo punto de referencia. Creo que él se refería cuando hablamos de este formato BIM, ¿vale? Con el hecho de utilizar el propio BIM Server Center y haciendo un flujo de trabajo donde parto de uno para hacer el otro, es decir, parto de la arquitectura para hacer la estructura, el origen ya estará sincronizado, ya tendremos el mismo origen en las dos disciplinas o en las X disciplinas que tengamos en este proyecto, ¿vale? Es una de las ventajas de usar el BIM Server en realidad. Bien, a ver aquí qué hay. Aquí Juan Mejuto nos pregunta, oye, si no tenemos la arquitectura bien hecha o algún error o alguna instalación que está mal calculada, no exporta, él nos dice que no exporta el IFC, si eso es verdad o no. Bueno, os explico. CPCAD tiene un criterio diferente de CPCAD-MEP en este caso, ¿vale? Que es lo siguiente. CPCAD te permite introducir la geometría de la estructura y antes de calcularla, enviarla para que los próximos compañeros sigan su trabajo. CPCAD-MEP, no. CPCAD-MEP necesita que tú arregles los problemas, ¿vale? Entonces, si estás trabajando con en CPCAD-MEP, tienes que arreglar toda la geometría antes de hacer su exportación, ¿vale? En el caso de CPCAD, quizás el análisis estructural podría tardar muchísimo todavía hasta optimizar esa estructura y esperar que esté 100% optimizado para enviar la geometría de la estructura podría retrasar mucho el trabajo. Entonces, bueno, con un predimensionado bien hecho de la estructura ya nos sirve para tener una buena idea de cómo la estructura va a impactar en las diferentes instalaciones y con eso seguramente las actualizaciones del cálculo de estructuras después van a ser pocos cambios geométricos, quizás una u otra sesión, pero los principales cambios seguramente estarán relacionados a la concepción en sí, ¿no? A las armaduras que vamos a obtener, salvo que sea un caso excepcional, ¿vale? Bien, vamos a ver qué hay aquí. Vale, Mercedes Lorenzo nos pregunta si el modelo arquitectónico solo se puede crear en CPCAD-MEP o si podemos utilizar otros programas para, bueno, después trabajar con CPCAD. Bien, Mercedes, si vamos a hacer este ciclo completo de lo que hemos estado explicando hoy, cuyo objetivo era hacer el análisis del ciclo de vida del modelo, sí que tenemos que trabajar con CPCAD-MEP y con CPCAD, ¿vale? Porque realmente, como comentábamos, es el generador de precios conectado a CPCAD-MEP que nos permite aportar estos datos de los indicadores de las emisiones y bueno, la energía incorporada al modelo BIM, ¿vale? Pero si estamos trabajando simplemente en una compatibilización entre estructura y arquitectura, sí que podríamos utilizar modelos arquitectónicos que vienen de otros modeladores arquitectónicos, ya sea Revit, Allplan, ArchiCAD, SketchUp, como comentábamos antes, con cuidadito, vamos a decir así, y también IFC Builder, que es una aplicación gratuita que SIPE tiene disponible en BIM Server Center, ¿vale? Raúl Cabanillas nos pide que si podemos compartir el
enlace del proyecto en Beam Server Center, pues ya lo tenéis ahí en el chat, ¿vale? Podéis visualizar el modelo en vuestros ordenadores con la estructura y la arquitectura, ¿vale? Vamos a ver aquí. Aquí creo que será José o Juan Luis, me pregunta por qué es desvinculado la obra de CPCAT para exportarla a Beam Server Center. Bueno, simplemente porque a lo mejor ha sido un paso demasiado rápido, pero empecé a introducir la estructura en CPCAT en una obra que estaba sincronizada con Beam Server Center. Pero como no la finalicé y quería abrir la misma estructura de un otro archivo que estaba más avanzado, este nuevo archivo no estaba vinculado a la misma obra de Beam Server Center que había creado antes. Entonces he tenido que desvincular de esta obra y vincular a la misma obra otra vez. Es como si realmente lo tenía por duplicado porque ya había hecho este proyecto completo antes, ¿vale? Entonces simplemente es por eso que he tenido que desvincular. Lo bueno de CPCAT es eso, que puedo desvincular y vincular una obra a cualquier proyecto que esté en Beam Server en cualquier momento, ¿vale? Vamos a ver aquí, Bartolomé nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre exportar arquitectura o arquitectura más, supongo que sería instalaciones aquí? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, la diferencia es que puedo tener un IFC con todo o puedo tener varios IFCs, uno por disciplina. Pues es más o menos lo que comentaba antes. Si tengo por separado, me permite hacer otros análisis que no conseguiría si todo estuviera junto. Por ejemplo, un análisis de incidencias, ¿no? De un clash detection, de entre dos disciplinas para buscar el choque entre dos disciplinas. Por ejemplo, si quisiera ver si hay tuberías de fontanería que se chocan con los conductos de aire acondicionado, pues tendré que coger esas dos disciplinas por separado, esos dos IFCs, meterlos en el Open Model Checker y hacer este análisis de interferencias, ¿vale? Vamos a ver aquí, seguimos un poco más. Aquí realmente hay muchísimas preguntas, estoy bastante feliz. Si quieren, mientras repasas, voy respondiendo yo algunas. Sí. Si te parece. Vale, adelante. Vale, me preguntan por el origen de los datos del inventario, por el origen de los datos de ACV. Comentar que una vez que exportamos lo que es el análisis del ciclo de vida, ahí tenemos una memoria detallada de cómo se ha hecho el cálculo y para ello también se ha tomado de base los datos de las declaraciones ambientales de cada uno de los productos que tenemos en el generador de precios. Y luego también me preguntaban si se puede generar un análisis del ciclo de vida desde un presupuesto realizado con Arquímedes sin partir de CIPECADME, por supuesto. O sea, el análisis del ciclo de vida se realiza con la conexión entre Arquímedes y generador de precios, con lo cual simplemente con un presupuesto de Arquímedes podríamos conectar con ese generador de precios y obtenerlo. Hoy hemos querido enseñar aún más opciones del programa porque podemos enlazar con CIPECADME a través del generador de precios y con CIPECAD a través del generador de precios. Por eso hoy hemos hecho un ejemplo un poco más complejo, pero se podría hacer de forma sencilla, simplemente Arquímedes generador de precios. Y también han preguntado si se pueden modificar los precios. Por supuesto que se pueden modificar los precios. De hecho, Arquímedes es esta herramienta que hemos utilizado, en la que se utiliza tanto para modificar precios como modificar rendimientos, como si queremos añadir cualquier tipo de particularidad que no queremos, que queremos matizar en los epígrafes. Al final, nosotros vamos a ir trayendo la información del generador de precios, aprovechándonos de esa automatización, porque si hacemos cambio en la pantalla, automáticamente se nos va a generar la documentación, pero siempre, pues si nosotros tenemos datos concretos de precios, de mano de obra, de maquinaria, rendimiento o lo que sea, es el sitio y es el momento de particularizarlo. Y parece que ya, no sé si tengo alguna pregunta más del tema de Arquímedes, etcétera, o no sé si tú has visto alguna más de la primera y segunda parte de la jornada. Vale, aquí sí que todavía hay algunas preguntas, contestamos rapidito, ¿vale? Por no extenderse mucho. Bueno, una de ellas es si se puede importar todo eso en CIP 3D, ¿vale? En CIP 3D lo que podemos trabajar es, a partir de una obra desarrollada en CIP 3D, meterla en CIPCAD como
una estructura 3D incorporada, ¿vale? Y una vez que esté en CPCAD, lo podemos sincronizar con Beam Server Center y las demás disciplinas, ¿vale? Pero realmente en este momento no conseguimos enviar la información a CP3D, pero traerla desde CP3D sí que conseguimos, ¿vale? Además aquí, bueno, nos surgen otras preguntas relacionadas a este tema del BIM, ¿vale? Una de ellas es, bueno, va un poco fuera de lo de hoy, pero contestamos rapidito, ¿vale? Si la estructura introducida en Revit podría ser adoptada en CPCAD, ¿no? Sería introducida en CPCAD correctamente. Bueno, a Alfonso que nos pregunta eso, simplemente hay que tener en cuenta que consideramos que Revit es un modelador arquitectónico y que en esta fase del proyecto estamos creando exclusivamente el modelo arquitectónico. Cuando metemos algunos elementos estructurales en Revit, pues está lejos de que tenga todas las opciones que podrían haber en el cálculo, ¿vale? Y además estaríamos solapando un poco las fases de proyecto, quizás los profesionales del proyecto. Entonces, en nuestro análisis, la información que CPCAD interpreta desde un IFC que viene de Revit es la información suficiente para que el calculista de estructuras pueda desarrollar su trabajo como calculista de estructuras y no traer esta información ya precocinada, vamos a decir así, de Revit, ¿vale? Como sugerencia, lo que voy a hacer es, volveré aquí rapidito a compartir mi pantalla, déjame ver aquí cómo estaba eso. Compartir, a lo mejor tengo que volver a hacer... convierto. Ya está. Mostrar mi pantalla. Bien, perfecto. Como sugerencia, Alfonso, como este tema es, bueno, tiene muchos detalles, ¿vale? Te voy a recomendar aquí un seminario que está bastante interesante sobre este tema. Si accedes a lo que es el Beam Server Center, ¿vale? Bueno, cuando estás dentro aquí tienes la opción de abrir el blog. Voy a minimizar este panel aquí. Bien. O puedes venir aquí cuando estás fuera. Aquí hay una opción que es blog, ¿vale? Y aquí en el blog tenemos en castellano los webinars, ¿vale? Todos esos webinars que estamos haciendo. Y en la primera de ellas hay una que se llama Teletrabajo con Beam Server Center. Y aquí tenemos una jornada muy específica sobre este tema, interoperabilidad CIPE Revit. Incluso lo que voy a hacer es pegar este enlace en el chat para que lo tengáis y si queréis acceder a estos otros seminarios. Además, también dentro de este tema, aquí también en el blog hay un manual que hemos creado un poco contando todos esos detalles y con algunas buenas prácticas para modelar en Revit y después calcular en CIPE, vamos a decir así, que es esta nueva guía de interoperabilidad CIPE Revit, ¿vale? Está disponible en inglés y castellano, ya va por las 45.000 descargas más o menos. Vamos a pegar aquí y también tenéis acceso a esta información, ¿vale? Volviendo aquí a las preguntas, a ver aquí. Sí, yo también quería comentar de la parte de análisis del ciclo de vida, que lo hemos dejado para el final, pero en el próximo parche vamos a tener una mejora y ampliación del módulo de impacto ambiental, con lo cual, además de esos 2 indicadores ambientales que hemos visto hoy, van a aparecer 7 indicadores más que nos van a permitir hacer este estudio de forma pormenorizada. Así que os invitamos a todos al próximo seminario que vamos a ver esta ampliación y a que estéis atentos a cuando publiquemos esa próxima versión 2020F. Creo que aquí una última pregunta relacionada también a este tema de modelos BIM y presupuestos. José Valentín Rodríguez nos comenta lo siguiente. Si exportamos las mediciones al Beam Server Center, ¿vale? Las mediciones que salen de CPCAD Map y CPCAD, ¿cómo se unen estas mediciones, ¿vale? En este caso, José Valentín está hablando pues, del formato S3, ¿vale? Cuando exportamos el archivo, ya habéis visto, creo que he comentado antes, que podemos mantener activado el check de exportación, ¿vale? Y esta información puede ir aquí, exportar medición, ¿vale? Realmente, dentro de Beam Server tenemos estos archivos en BC3 y igual que hemos hecho la consolidación con Archimedes, en el ejemplo utilizando el fichero de Archimedes, podríamos hacer la consolidación de archivos en BC3, ¿vale? Otra opción más reciente que tendrá ahí unos 40 días más o menos, 50 días a lo mejor, es el nuevo OpenBeam Quantities, ¿vale? Que también te permite leer BC3, ¿vale? Entonces también podríamos utilizar esta herramienta, ¿vale? Así hacemos la consolidación de archivos en BC3, ¿vale? El Quantities está aquí
Vamos a ver dónde lo encontramos rapidito para que echáis un ojo. Es este programita aquí, ¿vale? Pues aquí veo que incluso Alfonso hace muchas gracias, obrigado, he puesto aquí en portugués, una referencia a mi acento. Gracias, Alfonso, por la asistencia y por la interacción, las preguntas. Eh, y nada, pues de mi parte, si no hay, si no hay ningún caso, ninguna otra pregunta, pues de mi parte lo considero por finalizado. Os invito a que participéis de los próximos seminarios y ha sido un placer compartir estos minutitos aquí con vosotros. Paloma, no sé si... Igualmente, sí, sí, sí. Igualmente, si alguien se ha quedado con alguna pregunta en el tintero, pues nos la puede hacer llegar a través del correo de soporte técnico. Y nada, y les esperamos en los siguientes seminarios. Ok, un saludo, hasta luego.